Hola amigos, Carlos Ramírez López, Doctor Ley. Como estaba anunciado, ayer se realizó el foro de la sociedad civil EMPO Ciudadano, referente al tema de la necesidad de un gobierno de transición que viene planteándose ya hace cierto tiempo en Venezuela debido a que se venció el lapso que le correspondía, según la Constitución de 1999, a la señora Delcy Rodríguez, de 180 días, por lo que Venezuela se quedó sin gobierno. Hay personalidades de la sociedad civil venezolana que están planteando un llamado a elecciones, urgente llamado a elecciones, o la constitución también para ello inmediata de una junta de gobierno transitoria que promueva ese tema de la realización de elecciones. En ese foro, que fue muy concurrido, intervinieron más de 200 personas, hubo muchas preguntas repetitivas. Entonces yo voy a leer fundamentalmente los nombres de las personas que he podido resumir para dar respuestas, para contestar. Las personas que intervinieron, a las que vamos a resumir sus respuestas, fueron Madeleine Matute, Amalia Medina, Omaira Rengel, Efraín García, Carlos y Carmen, Laura Boya, Leiderman, Segundo Martínez, Ramón Gil, Eudi José Renaud Medina, Bech Medina, Juan Isaac, Rosina Calcina, Anaí Salum, Jesús Cáceres, José Gregorio Martínez, Mona, Edwin Zambrano, Alejandro, Rafael Labrador. El planteamiento básico es: ¿cómo es que vamos a tener una junta de gobierno transitorio cuando hubo recientemente un proceso electoral que desconoció el régimen, en el cual resultó electo el doctor Edmundo González Urrutia? Precisamente de allí estoy tomando una parte de la solución que tiene este inconveniente. Resulta que si vamos a nombrar un gobierno de transición, siempre habrá cuestionamiento y cómo se puede escoger una persona para que encabece ese gobierno de transición. ¿Qué mecanismos utilizar? ¿Qué legitimidad tendría? Hay un mecanismo, hay un recurso a mano con gran legitimidad, que es la de ese proceso electoral que se celebró recientemente, que fue desconocido por el gobierno de Maduro, pero que consta los votos que se efectuaron, a quién se eligió, y las actas están resguardadas en un banco de Panamá. Es decir, el doctor Edmundo González. El doctor Edmundo González resultó electo. No se ha juramentado por razones que se desconocen, pero no se ha juramentado. Más sin embargo, él sigue activo en la política y entonces lo más natural, lo más lógico, es que un gobierno de transición lo encabece el doctor Edmundo González, porque así estaría entonces respaldado por la legitimidad de los votos que obtuvo en ese proceso electoral. Él se tendría que hacer acompañar de otras personas, las que considere que deben estar en un gobierno de transición, para adelantar ese tema, para llamar nuevas elecciones, etc. Entonces, el planteamiento que estoy haciendo es que el doctor Edmundo González Urrutia, ya que no pudo, por razones desconocidas, ejercer el mandato que el pueblo le dio en los últimos comicios celebrados, que asuma la autoridad como un gobierno de transición, respaldado como estamos en estos momentos por el gobierno de los Estados Unidos y por supuesto por el indiscutible respaldo de la lideresa María Corina Machado. Entonces, resumo, que el doctor Edmundo González Urrutia encabece un gobierno de transición que llame a elecciones para promover, además, para promover de inmediato la reconstrucción del Consejo Nacional Electoral bajo reglas de personas de verdadera honestidad, personas con currículum de honestidad, repito, y de capacidad, que puedan llevar adelante un legítimo proceso electoral, que también se encamine a la reconstitución de los poderes públicos, un Congreso Nacional. No estoy hablando de la Asamblea Nacional esa que hizo Hugo Chávez, que liquida el planteamiento democrático de un Congreso bicameral. Voy a hacer un muy breve resumen con esto, que lo he dicho antes, pero pareciera que falta explicación. Fíjense ustedes, la Cámara, el Congreso Nacional tradicional, democrático, está integrado por dos representaciones, dos cámaras que representan a la población. Una Cámara de Diputados
que es en base a las cantidades de habitantes de cada estado, y una Cámara de Senadores, que iguala esa representación, son 2 senadores por cada estado, para igualar la desigualdad proveniente de la Cámara de Diputados. Así que si, por ejemplo, voy a repetir este ejemplo, en el estado Zulia, que son una cantidad muy grande de habitantes, tiene una cantidad de diputados, no puedo determinar ahorita cuántos son, pero vamos a suponer son 30 diputados por el estado Zulia. Entonces el estado Mérida tendría 5, porque tiene mucho menos habitantes. Entonces esa desigualdad viene siendo equiparada en la Cámara de Senadores, como establece la Constitución, los regímenes constitucionales y sobre todo esta del 61. Las decisiones que adopte entonces la Cámara de Diputados son llevadas para ser evaluadas en la Cámara del Senado, en el Senado, en donde los estados tienen una representación igual de 2 por cada uno, y entonces allí van a moderar las desigualdades que se hayan producido en la Cámara de Diputados. Entre otras, esa es una de las diferencias necesarias de observar para tener un parlamento verdaderamente democrático, que es muy necesario en Venezuela. Es necesario reconstituir el Consejo Nacional Electoral. No puede, por supuesto, celebrarse un proceso electoral en las manos de gente comprometida, como ha estado con un gobierno determinado, que va a asumir, como hizo este Consejo Nacional Electoral fraudulento, que desconoció los resultados que le dieron en la victoria a Edmundo González Urrutia y declaró ganador a Maduro, sin respaldo material en voto, y que además recurrió a un Tribunal Supremo de Justicia que ellos también dominan para que legitimara eso. Tiene que haber un nuevo Consejo Nacional Electoral, formado bajo reglas de democracia, formado bajo reglas de legitimidad, formado bajo reglas de eficiencia y de honestidad. Consejo Nacional Electoral, Congreso Nacional. Yo he planteado y he seguido planteando que es necesario regresar a la Constitución de 1961, porque esta Constitución fue violada por Hugo Chávez cuando convocó a una asamblea constituyente, desconociendo el artículo 250 de esta democratiquísima Constitución que gobernó a Venezuela, bajo la cual se gobernó Venezuela por más de 40 años. Dice este artículo 250: esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. Esta Constitución fue violada para formar esta Constitución denominada bolivariana. De esta Constitución hay 3 versiones. Aquí tengo yo tengo rato estudiando esto. Una versión del 15 de diciembre de 1999, que fue aprobada en referéndum y proclamada el 20 de diciembre de 1999. Se reimprimió el 23 de enero del 2000. Hugo Chávez dijo, no, ese texto que salió impreso en Gaceta Oficial tiene errores de sintaxis y de ortografía. Entonces él, con un lapicito, fue rayando artículos y poniendo de su mano lo que él quería que cambiara. Así hubo una primera reimpresión el 27 de enero del 2000. Y hubo una tercera reimpresión el 24 de marzo del 2000. Eso es esta Constitución. Esta rige algo. Esta es una Constitución fraudulenta. Esto no es producto de la voluntad popular. ¿Cómo es posible que hagan una Constitución? Vamos a suponer que hubiese sido legítima esa Asamblea Constituyente. Produce una Constitución que es firmada por todos los asambleístas, que es proclamada dentro del lapso de vigencia de esa Constituyente, diciembre del año 1999. Y entonces Chávez dice, no, aquí esto aquí tiene errores, vaya, reimprímase otra vez, y él le puso la cantidad de palabras y de artículos y cosas que quiso poner. Yo lo explico
con bastante profundidad en el programa, en una entrevista que me hizo el periodista Jaime Bailey, que ha estado siendo difundida. Al terminar esto les voy a volver a poner el enlace para que puedan tener acceso a él. Entonces, esto no hay ni siquiera que decir que es una constitución, esto es un papel hecho con borrones a mano de Hugo Chávez. Bueno, hay que buscar el modo entonces de llevar de nuevo a Venezuela a ser un Estado democrático, a reconstituir el Estado democrático constitucional de derecho y de justicia, bajo la Constitución. Fíjense ustedes que uno no puede estar cambiando de constitución a cada rato. Hay quien está diciendo, no, hagamos un nuevo constituyente. El ejemplo de la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos se redactó y firmó en 1787. Tiene 13 enmiendas, 239 años tiene de vigencia la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. 239 años. Y vean qué es los Estados Unidos. Un Estado de derecho, bueno, por supuesto, tiene sus defectos, porque todo lo humano tiene defectos. Pero es una constitución, la constitución más sólida del mundo. Tiene con elementos contralores, tiene un Congreso Nacional que funciona, que opera, tiene todos los elementos de un Estado democrático, 230, y nosotros vamos a estar a cada rato cambiando, llevamos 40 constituciones en Venezuela. ¿Y a qué nos ha llevado eso? A este desastre que tenemos ahora. Por eso yo estoy proponiendo que recurramos de nuevo, volvamos a restituir la vigencia como manda esta misma Constitución de 1961, que tiene un origen muy democrático. Voy a hacer un programa aparte en donde voy a explicar el origen de esto. Esta es una Constitución que viene desde cuando el presidente Rómulo Gallegos, pero después lo explico porque ahora no me quiero apartar del tema. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar ahora? Sobre el gobierno de transición. Mencioné ya los nombres de las personas. Vamos a hablar de los planteamientos que se vienen haciendo en ella. ¿Qué es lo que están fundamentalmente planteando? Dice así, yo voy a hacer un resumen. ¿Será posible atender las emergencias humanitarias originadas en el terremoto y otras referidas a la falta del gobierno del país? Por supuesto que va a ser posible. Si la Constitución del 99 es inconstitucional, ¿qué procedimiento se podría aplicar para dar vigencia a la de 1961? Bueno, hay que convocar la voluntad del pueblo, que se abra un debate, que se abra una discusión sobre el tema, comparar una Constitución con otra, ver la conveniencia de qué nos conviene y finalmente someter a un escrutinio popular. Yo voy a jugármela por defender este planteamiento de volver a establecer la vigencia de la Constitución de 1961, porque es un mandato constitucional legítimo que nos obliga a todos a hacer lo que debamos hacer para aplicar su artículo 250. En tal evento, todo ciudadano, investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Bueno, amigos, entonces, aquí tengo un resumen también de algunas de las preguntas. Dice, ¿se puede llevar honestamente las dos cosas en paralelo? Es decir, el gobierno de transición y de restituir. Yo pienso que sí, aunque son dos temas bastante gruesos. Podemos dividirlo. Primero nombraron el gobierno de transición, presidido por el doctor González Urrutia, formado por otras personas, la doctora Blanca Rosa Mármol, por ejemplo, respetadísima persona en el mundo, una persona honestísima, entre ellas. Entonces, abordémonos o ocupémonos en estos momentos, porque sería demasiado, del tema del gobierno de transición que preside el doctor González Urrutia, que tenga a María Corina como gran forjadora de esa actividad y que los venezolanos elijamos. No, el gobierno de transición tiene que ser nombrado, si el doctor González Urrutia es el presidente electo, que no va a actuar como tal, pero va a actuar como presidente de un gobierno de transición, él debe dirigir esa actividad. Voy a hacer un segundo, porque ya este está largo, este video, voy a hacer un segundo video
para seguir con este tema. Vamos entonces a terminar con este para continuar en otro sobre el mismo tema. Carlos Ramírez López, doctor Ley. Hola amigos, de nuevo, Carlos Ramírez López. Este es el segundo video donde he escogido algunas de las preguntas que se hicieron para leérselas y dar una muy rápida respuesta, porque en el video anterior hice una respuesta general. Las preguntas agrupadas por tema. ¿Será posible atender la emergencia humanitaria originada en el terremoto? Y la otra referida a la falta de gobierno en el país, Madeleine Baute. Sí, es posible atender la emergencia humanitaria. Y la otra referida a la falta de gobierno en el país, porque la falta de gobierno en el país la tenemos que atender nombrando la Junta de Gobierno de Transición, como en el video anterior hablamos. Amalia Medina y otros. Si la Constitución del 99 es inconstitucional, ¿qué procedimiento se podría aplicar para dar vigencia a la de 1961? Vamos a hacer el debate público y hacer un referéndum para ello. Que se haga un referéndum, es la propuesta que yo hago. ¿Cómo quedarían todos los actos legislativos ejecutados desde 1999 hasta ahora? Bueno, eso es un tema importante que tiene que haber una comisión que estudie. Yo hice un estudio sobre eso. Aquí están todas las leyes que ellos hicieron. Este es un libro que publiqué, se llama Leyes Infames en Venezuela. Fíjense ustedes lo que hizo el gobierno de Chávez y de Maduro. Ellos en esta constitución bolivariana se hicieron que autorizaron al Congreso, al Parlamento que ellos hicieron para sustituir al Congreso Democrático, que la Asamblea Nacional podía emitir decretos ley. Autorización al presidente de la República para que emitiera decretos ley. ¿Qué es un decreto ley? Es una autorización legislativa para que el presidente de la República, el Ejecutivo, emita leyes sin ningún tipo de control. O sea, la persona que ejerce la presidencia de la República se convierte a su vez en Congreso Nacional, en Parlamento, en Asamblea Nacional. ¿Sabe quién inventó eso? Hitler. En este libro mío yo hago el estudio y aquí leyes habilitantes se llama. Ley habilitante o de plenos poderes. Adolfo Hitler en 1933. Aquí está, incluso yo publiqué, fíjense, aquí está, esta es la publicación original. Hitler en 1933 inventó esta figura que entonces recoge en la Constitución bolivariana. Hugo Chávez, que en ese momento hacía lo que le daba la gana, y entonces allí estableció en esa Constitución que la Asamblea Nacional podía autorizar al presidente a dictar normas legislativas, leyes, de acuerdo a circunstancias, porque el tiempo no permitía en caso de emergencia. Y entonces entre él y Nicolás Maduro emitieron 313 leyes de esas, sin control. Hicieron un desastre. Es una maraña lo que tenemos como legislación en el país. Eso hay que arreglarlo. Bueno, aquí está mi libro. Y este libro lo pueden conseguir en los sitios donde hay libros, en todas las bibliotecas. También hice un estudio con otro libro, que me costó varios años de trabajo, El fruto del árbol envenenado. Cómo se hizo del gobierno bolivariano, cómo se llega a esto. Toda la discusión que hubo en el Congreso, todo lo que ocurrió para esto. Bueno, esto es un tema también que voy a plantear, estos dos libros, en un tema aparte. Entonces, ¿cómo quedan todos los actos legislativos ejecutados en el 99? Vamos a hacer un estudio. Tiene que nombrarse una comisión para el estudio de todo ese desastre legislativo que hizo Chávez y Maduro. Anular los que sean anulables, corregir los que sean corregibles. Si la N200 de 2015 fue electa con participación ciudadana, puede tenerse como nula. Fue nula porque hubo un fraude en la conformación de esa asamblea nacional de Hugo Chávez, porque no se respetó. Fíjense ustedes, aquí yo tengo unas notas que he estado escribiendo tengo un archivo de notas para hacer 2 o 3 libros más. Con los quinos de Chávez se adjudicó el 95% de la Asamblea Constituyente, con solo el 62% de la votación. Fíjense, eso es un fraude, uno de los fraudes, de los medios fraudulentos por los que se valió Chávez para emitir esto. Además de que la reimpresión de la reimpresión.
La oposición obtuvo el 20% de los votos en la constituyente y le dieron solamente el 5% de diputados constituyentes. Así como nació este proceso constituyente. La instalación de la Asamblea Nacional el 3 de agosto de 1999. En el discurso de Luis Michelena, en el aula magna de la Universidad Central, declaró que esta constitución era originaria. No era originaria. Constitución originaria es la que se da a un gobierno por primera vez, como la de los Estados Unidos que le acabo de mencionar. Es la primera constitución, que no debe atenerse a ninguna reglamentación anterior. Entonces eso es originaria. Pero esta estaba obligada a respetar la reglamentación de la del 61 y no lo hizo. Bueno, es largo. Voy a hacer otro video para explicar este tema. ¿Bajo qué criterios podría sentar Dinora Figuera y Jorge Rodríguez en una misma mesa de trabajo junto a diputados de la Asamblea Nacional para realizar tareas conjuntas? Hay una molestia en algunos, hay un debate en esto. Yo he estado reflexionando qué legitimidad y cómo podrían ponerse de acuerdo Dinora Figuera y Jorge Rodríguez cuando vienen de dos conceptos diferentes del sistema democrático, del parlamento, etc., ¿no? Yo creo que sí, pueden hacerlo y deben hacerlo. Dinora, porque proviene de una legítima Asamblea Nacional, fue elegida con voto. Y es una persona que se comporta democráticamente. En cambio, Jorge Rodríguez, ya sabemos que tiene un origen que no es legal, no es ilícito, fue puesto allí porque le dio la gana de ponerlo a Hugo Chávez, pues, a Nicolás Maduro, de ponerlo presidente de la Asamblea, pero es el que está ejerciendo físicamente gran parte del poder. Entonces tenemos que entender que en Venezuela hay una situación extraordinaria y hay que aplicarle salidas, soluciones extraordinarias. Esa es una ley. Hay que taparse la nariz para haber sentado a este señor Jorge Rodríguez al lado de Dinora Figuera, resolviendo los problemas del país cuando todos sabemos las objeciones que eso amerita. ¿Cuál sería el fundamento constitucional para establecer un gobierno provisional? Que lo que establece la Constitución, la del 61, pero lo que establece la lógica es que cuando hay una crisis de esta naturaleza, como la que hay en Venezuela, un desastre legislativo, tiene que buscarse una forma, aunque no esté en la ley, para retorno de la democracia, para el retorno a la legalidad democrática. Ese es el fundamento constitucional. ¿Por qué no se busca el respeto a los resultados electorales donde resultó electo Edmundo González para que él sea quien es? Yo estoy en ese planteamiento, por eso que estoy proponiendo que el doctor Edmundo González, ya que no pudo asumir la presidencia de la República para la cual fue elegido, que asume entonces ya bajo la protección como se encuentra de los Estados Unidos, que está rigiendo el pase del sistema chavista, madurista a la democracia, el regreso a la democracia, entonces que bajo esa protección asuma el gobierno de transición y lo conduzca. Esperamos un nuevo gobierno, pero no con la misma gente, de acuerdo. Amalia Medina, ¿es necesaria una nueva constituyente? Amalia, yo no estoy de acuerdo con una nueva constituyente. No podemos estar a cada rato creando una constituyente. Eso es una rochela. Tenemos que seguir, fíjense, les repito, la constitución más sólida del mundo, la mejor constitución de los Estados Unidos, 1787, lleva 239 años y Estados Unidos tiene una legislación sólida que viene entonces rigiendo a la gran nación norteamericana con apenas unas 13 enmiendas. No podemos estar haciendo cada rato una nueva constituyente. Eso, Venezuela lleva 40 constituciones y por eso estamos en este desastre. Bueno, Laura Boya resume la molestia ante el planteamiento de que se establezca una junta de gobierno a dictado de Donald Trump y de Marco Rubio, lo cual implica un tutelaje. Recordemos a Chile. ¿Cómo salió Chile de la dictadura de Pinochet? Salió haciendo concesiones. La democracia, los demócratas tuvieron que hacer concesiones y darle algunas cosas en favor de Pinochet, porque aquel desastroso estado en que se encontraba Chile, un gobierno, una dictadura criminal, bandida, asesina, no iba a entregar el poder. Hay un historial de cómo entregó el poder también escrito sobre eso y después se lo cuento. Bueno, hubo que hacer concesiones.
ante la situación que estamos en Venezuela, de una oposición prácticamente destruida, ¿no? No solo por sus propias divisiones entre sí, sino por las persecuciones, las prisiones, los asesinatos, hay que buscar el modo entonces de retomar fuerzas y hacer algunas concesiones, que no sean de principios y no sean básicas, pero hay que hacer algunas concesiones para hacerlo. Leyderman reclama una nueva constituyente que contemple pena de muerte para políticos, militares y para los jueces corruptos. Eso se puede discutir posteriormente para enmiendas de la Constitución que puedan realizarse a posterior. Hay que aplicar, eso sí, estoy de acuerdo con Leyderman, durísimas penas para los que, asumiendo el poder mediante la voluntad del pueblo, se conviertan en unos bandidos que lo que vayan es a martirizar a ese pueblo que lo eligió. Bueno, en otro video continúo, porque este ha estado largo. Este es el video número 2. Voy a seguir con el video número 3. Hola amigos, Carlos Ramírez López. Este es el tercer video que lo he tenido que dividir para responder los planteamientos que se formularon en el desarrollo del foro que se hizo a patrocinio de la Organización de la Sociedad Civil EMPO Ciudadano. Porque he tenido que dividir la respuesta porque son demasiadas las preguntas y eso que he logrado, me puse a resumir en tantos planteamientos, algunos que he escogido porque más o menos eran el mismo tema, que son los que estoy dando respuesta. Segundo Martínez dice, es necesario educar, plantea la necesaria educación a ser impartida al pueblo para que pueda ejercer correctamente el derecho a elegir juntas de gobierno. Decíamos que eso era algo indispensable, tiene razón Segundo Martínez cuando plantea la necesidad de educar al pueblo para que pueda ejercer correctamente su derecho a elegir. No podemos dejar que la gente no comprenda bien lo que está en juego cuando le toca elegir a las primeras altas autoridades del país. No dejarse llevar por engaños como ha estado ocurriendo con frecuencia. Entonces, correcto, hay que impartir educación electoral. Tenemos a Ramón Gil que dice que plantea que se debe educar a la población sobre lo que implica la Carta Democrática para que se pueda... Es más o menos lo mismo que dice Segundo Martínez, apoyo total a lo que dice Ramón Gil. Eudis José Renaud Medina reclama la aplicación de los artículos 333 y 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para restablecer la Constitución mediante una Junta de Gobierno Civil Federal, estableciendo fecha para elecciones para atender la emergencia y devolver el poder al pueblo. Con Eudis José Renaud Medina voy a repetir lo que dije creo que fue el primer video. No hay que buscar restituir la Constitución esta fraudulenta de 1999 que hizo Hugo Chávez. Hay que buscar restituir la Constitución democrática que establece una cláusula de inderogabilidad y que fue violada por Hugo Chávez con esto, que después completamente manipuló los resultados, como antes lo expliqué. Vuelvo aquí en este caso para que Eudis dar la respuesta de Eudis, porque yo sé que detrás de Eudis hay muchísimas otras personas, no detrás de él, sino que como él tienen la misma inocente creencia que hay que ir a la Constitución esta de Hugo Chávez. Esta Constitución tiene 3 versiones. Una, la que se aprobó en la Asamblea Constituyente. 2, Chávez la aprobaron, hicieron un referéndum aprobatorio, la publicaron en Gaceta. Pero Chávez la agarró esa publicación y dijo, no, aquí hay errores de sintaxis y de ortografía, vamos a reimprimir. La reimprimió. Primera reimpresión, 15 de diciembre de 1999. Proclamada el 20 de diciembre. La del 15 de diciembre del 99 fue proclamada el 20 de diciembre. Es la primera versión. Hubo una reimpresión el 27 de enero del 2000. Y otra reimpresión el 24 de marzo del 2000. En esas reimpresiones Chávez modificó 173 artículos, porque a él le dio la gana de cambiar lo que la Asamblea Constituyente había decidido y invocando como que si él fuese un gramático, un especialista en derecho, en materia de gramática y ortografía, que había errores de sintaxis y de ortografía, entonces la mandó a reimprimir. Y de esto yo conozco, hice un estudio profundo sobre ese tema.
ese estudio profundo está en este libro. Pero además yo participé cuando hubo la Asamblea Constituyente, hubo un organismo colateral de abogados de todo el país que íbamos yo formé parte de eso, íbamos estudiando los planteamientos que se iban haciendo y allí discutíamos. Yo pues me gané el premio, la distinción de ser el crítico, porque ejercí todas las críticas que estaban haciendo con esa fraudulenta constitución. Fíjense, esta es la constitución, el texto original, encuadernada, que me fue entregada al finalizar esa asamblea, como le fue entregada a quienes estuvimos en esa. Esto, mira, atentamente William Lara, presidente de la Asamblea Nacional. ¿Ah? Aquí están las firmas, y aquí me dice William Lara cuando me entregó esto. Carlos Ramírez, su aporte ha sido invalorable para la reconstitución de la República de Venezuela. ¿Ah? Y aquí están las firmas de todas las personas que estuvieron en ese evento. ¿Ah? Entonces, conozco a fondo el tema. Y de allí que me dispuse entonces a escribir todas las modificaciones esas abusivas que hizo Chávez a la Constitución que había aprobado su propia constituyente. Así que, amigo Eudy José Renaud Medina, insisto, mi planteamiento es buscar el modo, organizarnos, porque yo no puedo tener todas las respuestas, para reconstituir la Constitución inviolable de 1961 que rigió al país desde el año 1960 en adelante, esta Constitución. Bueno, y que rigió al país durante 40 años, repito. Vamos entonces a continuar con Bech Medina. ¿El gobierno de Trump acaso va a aceptar un gobierno de transición como el que propone la doctora Blanca Rosa Mármol y otras Bueno, el gobierno de Trump es el gobierno de Trump, el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros tenemos y debemos tener y tenemos derecho a tener nuestro propio gobierno. Muchas gracias al presidente Donald Trump, a quien yo he apoyado y he votado por él. Yo soy ciudadano norteamericano, ciudadano venezolano y ciudadano norteamericano. Me ha tocado votar 3 veces y las 3 veces que he votado fue por Donald Trump. La primera cuando él ganó, la segunda cuando él perdió y la tercera cuando ganó. Así lo he publicado. Entonces, el gobierno de Donald Trump que gobierne a los Estados Unidos y que ayude a los países como Venezuela, que hemos estado martirizados en Venezuela por dictadores como estos que nos ha correspondido de Chávez en adelante, Chávez y Maduro, a restituirnos a la democracia. Y Venezuela antes era, y se interrumpió con Chávez y Maduro, pero seguirá siendo un aliado incondicional de los Estados Unidos de Norteamérica. Claro, con respeto al Estado de Derecho en cada uno, en el Estado norteamericano y en el Estado venezolano. Con respeto a la soberanía de cada uno. Fíjense que Estados Unidos se formó también en un conflicto con Inglaterra. Los Estados Unidos no nacieron así del cielo, de la noche a la mañana. Norteamericanos, ciudadanos ingleses, se establecieron en este territorio que hoy en día es los Estados Unidos y formaron unas colonias, 13 colonias, y entraron en conflicto con los Estados Unidos y se independizaron y crearon su constitución, su propia constitución, que se llamó Constitución de Filadelfia 1787. Una constitución que apenas lleva, desde entonces, desde 239 años, apenas lleva 13 enmiendas. Y está. Es la constitución más sólida y más vigente que hay en el mundo entero. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Y buscar el modo. Todo no está diseñado. Yo no tengo todas las respuestas. Ni los mayores constitucionalistas del país tienen todas las respuestas. Aclaro, yo también soy constitucionalista. Tengo estudios de derecho constitucional en las universidades del país. La Universidad Católica André Bello de Caracas, entre otras. Ok. Entonces, vamos a continuar con Juan Isaac. Estamos ante un Estado fallido, sin legitimidad desde que se robaron la voluntad del pueblo. Verdaderamente, sí, así es. Rosina Calcina, se debe aclarar por qué Edmundo González no asumió la presidencia cuando ganó el 24 de julio de 2024. Y luego tenemos el esfuerzo
de la doctora Blanca Rosa Mármol para la formación de un gobierno provisional. ¿Qué recomienda el doctor Ley? Ya antes lo dije, señora Rosina Calcina. Creo que hay que formar ese gobierno de transición, una junta de gobierno de transición que debe presidir el doctor. Nadie tiene más legitimidad para asumir ese cargo que el doctor Edmundo González, porque cuenta con el voto del pueblo venezolano y que por razones de X, Y o Z no asumió la presidencia de la República, entre otras por la imposibilidad que impuso la dictadura de Maduro, pero ahora sí puede, bajo la protección incluso de los Estados Unidos, asumir la presidencia, la dirección de un gobierno de transición y que se haga acompañar de venezolanos que tengan cualidades para ello, entre ellos la doctora Blanca Rosa Mármol, personas de indiscutible ética, moral y capacidad para hacerlo y que cuentan con todo mi respaldo, con todo el apoyo. Anaí Salum, las distintas alternativas que se están proponiendo tienen el objetivo de salir de esta gente que ejerce el poder por la fuerza de las armas y pregunta si yo creo que hay algún mecanismo que puede ejercer influencia en la decisión de los Estados Unidos para acelerar los cambios. Yo creo que los Estados Unidos no necesitan más influencia, ellos están interesados y urgidos en que esos cambios se produzcan, porque Venezuela, que es un país rico, es un socio, un aliado incondicional, pero respetuoso de la legalidad del sistema en cada uno de ellos. Venezuela está hermanado con los Estados Unidos, económicamente, políticamente, socialmente, estamos hermanados. Incluso yo que soy ciudadano norteamericano, venezolano, estoy también consciente de esta situación. Juan Isaac se suma a los artículos 25 al gobierno de emergencia. ¿Estamos de acuerdo, Isaac? Jesús Cáceres plantea que Edmundo González Urrutia debe asumir la presidencia y nombrar a María Corina de vicepresidente. María Corina Machado es la líder indiscutible del proceso de transición que debe existir ahora de Venezuela, de la dictadura esta, de la que estamos saliendo a trompicones, pero estamos saliendo hacia la democracia. María Corina va a ser la próxima presidenta de Venezuela, por elección del voto popular, eso no hay la menor duda. José Gregorio Martínez critica que el doctor Edmundo González Urrutia no se juramentó a pesar de haber sido electo por el 70% de los electores y apoyo el planteamiento de que asuma la Junta de Gobierno de Transición junto a la doctora Blanca Rosa. Bueno, está bien. Gracias, José Gregorio Martínez. Estamos de acuerdo en que Edmundo González debe asumir el gobierno de transición y que debe hacerse acompañar por la doctora Blanca Rosa Mármol. Mónica Franco dice que en una transición democrática hay que restituir las reglas institucionales confiables sin necesidad de reconstituir. No, yo no estoy de acuerdo, que no se puede reconstituir una constitución. Lo que hay que hacer es reconstituir, restablecer la institucionalidad, recomponer el sistema de justicia y posteriormente abordar el tema de una... No estoy de acuerdo, Mónica, ya yo he expresado mi opinión de que tenemos que volver a la Constitución del 61. Edwin Zambrano dice que aprueba el planteamiento de que el doctor Edmundo González asume el cargo de presidente junto a María Corina como un gobierno de emergencia nacional con independencia para acompañarnos. Está bien, estamos de acuerdo, Edwin. Alejandro se suma el planteamiento de que Edmundo González asuma la presidencia y estamos de acuerdo también, Alejandro. Rafael Labrador, ¿será posible que el pueblo apoye una junta de gobierno como la que se propone cuando María Corina ha estado ausente? A pesar de... No, María Corina ha estado ausente por fuerza de necesidad y a ella ha dado mucho. Y seguirá dando, está dispuesta a seguir dando todo por el restablecimiento de la justicia, de las libertades en el país. Y ella va a volver y va a asumir su representación y su responsabilidad. Bueno, voy a hacer el resumen final. Ante la situación que se vive en el país, no podemos actualmente pensar en la realización de un nuevo proceso electoral para designar una junta de gobierno. Por ello, debemos tomar... Yo voy a autocortarme y voy a hacer un último video en donde voy a hacer el planteamiento resumido que tengo aquí, porque se está haciendo muy largo. Continuamos en el otro número. Carlos Ramírez López. Hola amigos, Carlos Ramírez López, doctor Ley. Este es el video número 4, en el que le estoy dando respuesta a los planteamientos que me hace el público asistente al foro que hizo la organización de la sociedad civil EMPO Ciudadano sobre el tema de un gobierno de transición. Y aquí está pues un resumen del tema. Sobre la legitimidad de una posible junta de gobierno que llegue a formarse.
Ante la situación que se vive en el país, no podemos actualmente pensar en la realización de un nuevo proceso electoral inmediato para designar una junta de gobierno. Por ello, debemos tomar como medio de legitimidad lo que a tales efectos tenemos a mano. En primer lugar, el proceso electoral que dio como resultado un apoyo mayoritario al doctor Edmundo González Urrutia, quien tuvo y tiene el apoyo de la líder indiscutible que es María Corina Machado. Ese apoyo al doctor González Urrutia sería fuente de legitimidad, además de los votos que le acompañaron, para que, dadas las circunstancias actuales, asuma la dirección de una junta de gobierno de transición, una junta que sea justa, en donde deba hacerse acompañar por personalidades como la doctora Blanca Rosa Mármol y otras de reconocida trayectoria en defensa de la patria, que hay muchos venezolanos con esas cualidades. Este nuevo gobierno que se forme debe trabajar en dos direcciones. Una, la de atender la emergencia humanitaria que agobia al país, sobre todo por la tragedia del terremoto. Y otra, sobre la necesidad de que se forme un mecanismo para la realización de prontas elecciones presidenciales y parlamentarias, siendo mi propuesta, la propuesta de Carlos Ramírez López, doctor Ley, que se retorne a la reestructuración de un poder legislativo con sus dos cámaras, Senado y Diputados, para la representación numérica adecuada de la población. También urge reestructurar un Consejo Supremo Electoral fiable y, por supuesto, una Corte Suprema de Justicia bajo estrictos criterios de imparcialidad, pulcritud, honestidad y eficiencia. Y finalmente hay que rehacer la Fuerza Armada Nacional, salir de ese bandidaje con la que la ha infectado el gobierno de Hugo Chávez y el de Maduro y de Diosdado Cabello. En estos días lanzaron una foto de Diosdado Cabello presidiendo una reunión con una gran cantidad de militares bien uniformados. ¿Cómo es posible esa situación? ¿Qué clase de Fuerza Armada tenemos en Venezuela? Tenemos que limpiar ese aparato que está concebido originalmente para respaldar las libertades en el país, para respaldar un Estado de Derecho y de justicia, esté siendo manejado por individuos de la naturaleza de este señor Diosdado Cabello. Bueno, amigos, espero haber contestado. Cualquier cosa pueden seguir haciendo preguntas y quizás yo tenga la capacidad de seguir dando respuestas. Muchas gracias a Empo Ciudadano por esta oportunidad que ha permitido a muchos venezolanos y a mí en particular abordar estos temas de muchísima importancia para el país. Resumen: nuevo gobierno de transición, presidido por el doctor Edmundo González Urrutia, que además contenga la participación de venezolanos de la talla de la doctora Blanca Rosa Mármol, que tenga siempre pendiente la realización de un proceso electoral que nos lleve a reconstituir el país bajo las reglas de la democracia, de la libertad completa, libertad de educación, libertad política, libertad de toda naturaleza. Carlos Ramírez López, doctor Ley. Dios bendiga a Venezuela.